que firme el presidente de la República, el jefe de CIN, después pasa a Cancillería, el canciller firma el documento, emite el documento pertinente, lo acredita como abogado civil, se presenta el agremen en la Cancillería, lo recibe, lo acredita y después maneja la red de espionaje y mantiene los contactos conmigo. Suficiente. Dígame, el coronel Rafael Córdoba en el año 90 era jefe del CIE, del Servicio de Inteligencia del Ejército. No, señor, tiene usted una mala información, ¿no es cierto? A ver, explíqueme usted, ilústreme. El año 90 el coronel Giovanni Cheme Ángeles. ¿Qué cargo desempeñaba entonces el coronel Rafael Córdoba? Estaba en la Dirección de Operaciones de Instrucción del Ejército. Muy bien. Dígame, ¿usted se enteró que este oficial se hizo presente al Círculo Militar en 1990 portando un informe que había hecho al Comando Conjunto respecto de sus antecedentes? Señor fiscal, ese documento que ha circulado de una supuesta nota que habría elaborado el coronel Córdoba Rivera es un documento apócrifo. Y cuando se distribuyó el documento, no en forma oficial, porque yo he hablado con el almirante Panizo, que supuestamente era el destinatario del documento, nunca el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército salta la garrocha y se va al presidente del Comando Conjunto, tiene que seguir su canal de comando. El jefe del Servicio de Inteligencia se dirige a la Dirección de Inteligencia, el director de Inteligencia se dirige al comandante general, y el comandante general recién va al presidente del Comando Conjunto. Nunca el escalón inferior del menor nivel, que es el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, le dirige una nota de información al presidente del Comando Conjunto. Partiendo por ahí y hecha la investigación, porque yo estaba en el Servicio de Inteligencia Nacional y ahí está el general Erwin Díaz Ceballos, se hizo la investigación y se determinó que la nota era apócrifa. Se le llamó al coronel Córdoba para que se le tomó las manifestaciones. Hay un legajo que lo he dejado yo en la Dirección Nacional de Contrainteligencia del Servicio de Inteligencia Nacional y se demuestra que eso es falso. Y como consecuencia de eso se evacúa un oficio del general Díaz Ceballos dirigido al almirante Panizo diciéndole que ese documento remitido es apócrifo. E igual se manda eso al comandante general del Ejército y se manda al jefe de la segunda región militar, que era el general Sinesio Jarama Dávila, con lo cual se demostró la falsedad de eso. Y yo he conversado con el coronel Córdoba y me dice eso, yo nunca lo he hecho, eso es un documento falso, jamás se ha hecho en el Servicio de Inteligencia. Y es más, se hizo las verificaciones, si alguna vez había salido ese documento de ahí, se buscó la relación de documentos evacuados, la anotación de los libros de cargo correspondientes, el chequeo en la presidencia del Comando Conjunto. Nunca llegó ese documento. Fue un documento que fue evacuado, fue parte de una operación psicológica de desinformación que se lanzó a la prensa para generar este prurito o esta falsa información por elementos interesados en generar daño. Eso es falso. Correcto. Y dígame, ¿usted conoció si el acusado había recibido ese documento? ¿Le comentó el acusado aquí presente que había recibido ese documento? Mire, señor fiscal, yo tuve la entereza, y aquí está el ingeniero Fujimori que no me dejará mentir, cuando estaba en el círculo militar, yo un día, estando solos, después de haber atendido a una serie de personas, me apersonó donde él y le dije, presidente, por si acaso no lo vayan a sorprender, yo he sido procesado por el delito de traición de la patria en base a una patraña de la revista de un medio, y le voy a enseñar acá mi resolución del sobreseimiento, le voy a enseñar la resolución que me confirme el sobreseimiento del Consejo Supremo de Justicia Militar, le enseñé las revistas Oiga del año 85 que durante 2 semanas sacan el título Historia de una patraña de un medio contra fulano de tal, que me motivaron que estuviera 15 meses fuera del país basado en una publicación en la cual éramos 39 los procesados y solamente a mí, que era el último de la línea, me procesan, y le puse en conocimiento de un acto de lealtad para que nunca lo sorprendieran y le dijeran fue procesado por traición a la patria y lo estoy sorprendiendo. Eso fue una patraña y una infamia. Contado si ese documento, que ya usted lo ha calificado de patraña, sí,
llegó a manos del acusado Fujimori? Le han preguntado. ¿O nunca llegó? ¿No existió? Yo no podría decirle, me parece, no estoy muy seguro, tal vez el ingeniero Fujimori, que tiene una memoria elefantiásica, podría decirlo mejor, de repente se lo dejaron debajo de la puerta, no lo sé, pero en lo que a mí concierne, yo le expliqué los antecedentes del proceso que había tenido por traición a la patria y que había sido sobreseído porque no se había acreditado el delito. Sin embargo, aquí he visto que traición a la patria, que vendió secretos al Ecuador, que vendió secretos acá, a la China, y que vendió secretos a la CIA. Eso es absolutamente falso. Ya, testigo, gracias. Dígame, ¿usted se enteró que este oficial fue dado de baja en enero de 1991? Sí. No fue dado de baja, señor. Una cosa es dado de baja, fue invitado a la situación de retiro. Invitado a la situación de retiro. De baja. Ya, invitado a la situación de retiro. ¿Se enteró de eso? Sí, porque eso sale en la Orden General del Ejército, y la Orden General del Ejército llegaba a las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, por cuanto ahí había personal militar, así como llegaba la Orden General de Marina y de Fuerza Aérea y de la Policía. ¿Usted tuvo alguna intervención en esa pase a la situación de retiro, como lo ha llamado usted? En absoluto, esa fue una decisión de su comando, y concretamente de quién, del general Segarra Delgado, Jorge Segarra Delgado. Ahora, ¿cuáles fueran las motivaciones de la invitación? Yo la desconozco. Y cuando yo he conversado con el coronel Córdoba, a raíz de que pasó el retiro, yo lo llamo para que él vaya, porque él había sido mi instructor, ha sido mi instructor 3 años en la Escuela Militar de Chorrillos y conozco de su capacidad, lo llamo para que él colabore con el Servicio de Inteligencia Nacional y le digo, voy a proponer al jefe del CIN, general Salazar, para que usted vaya a trabajar y me maneje las redes de espionaje en Ecuador sobre Paco Moncayo. Me dice, acepto. Conversamos con el general Salazar, estuvo de acuerdo, se proyectó la resolución, se sometió para la aprobación del presidente Fujimori, y el presidente Fujimori firmó la resolución suprema, y a partir de ese momento él se va a vivir 3 años al Ecuador. Muy bien. Dígame, testigo, usted participó de una reunión que se llevó a cabo con el entonces ya electo presidente de la República, con miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de ese entonces. ¿Con qué motivo? Una reunión preliminar para conocer cuál es la posición de la Fuerza Armada, cuáles son, digamos, los alcances de... Además, el señor Fujimori llegaba al gobierno y entonces tenía que reunirse con los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Usted estuvo presente en esa reunión? Bueno, han habido múltiples reuniones, no se acuerda. No, pero la primera vez. Bueno, las primeras reuniones que ha tenido el presidente de la República, me acuerdo, fue en Palacio de Gobierno, donde asistió la primera reunión, asistió el comandante general de la Marina, el almirante Luis Montes Lecaros, el comandante general de la Fuerza Aérea, Hernán Velarde Ramírez, el comandante general del Ejército, el general Jorge Segarra Delgado, el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Edwin Díaz Ceballos, el ministro de la Defensa, Jorge Torres Acido, y el ministro del Interior, Alvarado Fournier. En esa reunión yo no he estado. Ha estado el señor presidente con estos oficiales generales de la Fuerza Armada. ¿Usted se enteró que la solicitud para esta reunión la hicieron los miembros del Comando Conjunto? Yo no podría decir la forma y la circunstancia. Por eso le pregunto si estuvo enterado. No conozco. O sea, supe de esa reunión, sí, pero qué se conversó, qué se trató, quién la sugirió, no sé. Dígame, luego de que el señor Fujimori resultara electo presidente de la República, ¿usted llevaba la agenda personal de él? Señor, la agenda personal la lleva el secretario general de la Presidencia de la República, no la lleva el Servicio de Inteligencia Nacional. El señor presidente tenía su secretaria privada en la Presidencia de la República y tenía un secretario general de la Presidencia, que era el señor Víctor Díaz Lao, y estas dos personas, el señor Víctor Díaz Lao como secretario de la Presidencia, llevaba la agenda del señor presidente, y la secretaria privada llevaba las cosas privadas propias de un despacho presidencial. Dígame, quiero ubicarme en el tiempo. Cuando habla de agenda, señor fiscal, estamos en los marcos cuando era todavía presidente electo, no sé, o usted está hablando de todo. Cuando ya había sido presidente electo. Aclare, porque no sé el marco de la fecha de la pregunta. Sí, la pregunta venía desde el momento en que el señor Fujimori es electo presidente de la República. La pregunta era, ¿usted llevaba la agenda del presidente de la República? Yo nunca he llevado la agenda del señor presidente de la República.
No era mi atribución ni mi función. Dígame, cuando se requirió la necesidad de designar integrantes de los diversos ministerios, ¿usted propuso el nombramiento del ministro de Defensa? Bueno, el utilizar la palabra proponer me parecería demasiado pretencioso de mi parte. Entonces yo he sugerido nombres al ingeniero Fujimori. Porque el señor, sugerencia, que es sí, diferente a proposición. Quiero aclararle que aquí el señor Fujimori ha manifestado que usted le propuso al ministro de Defensa. No hay ninguna contradicción entre sugerencia y proposición para el señor Fujimori o para el presidente Fujimori. Proposición es lo que yo llamo sugerencia, es lo mismo. Dígame, usted es un hombre de inteligencia, además oficial con baja ficticia. ¿Es correcto señalar que un ministro de Defensa tiene un rol fundamental en los ascensos militares? Señor, los ascensos de la Fuerza Armada se rigen por una ley de ascensos que se respeta escrupulosamente. Se nombra un comité que se llama el CRAEP, que establece un cronograma, establece el PER de cómo va a hacer los exámenes de conocimiento, los exámenes físicos, los exámenes de la entrevista, los exámenes médicos. Todo eso va originando un puntaje, y sobre esa base las juntas electoras emiten una relación estricta en base a unas tablas establecidas en el reglamento de la ley de ascenso para el Ejército, para la Marina y la Aviación, que se respetan escrupulosamente. ¿Usted ha hecho durante el gobierno del señor Fujimori propuestas de ascenso? En absoluto, ninguno. Entonces está claro ya que usted propuso en ese entonces al general Torres Aciego, ¿es eso correcto? Señor, estoy diciendo, parece que mi lenguaje no es claro o he hablado muy despacito, de repente estoy hablando como sacerdote. Dije que sugerí, que es diferente a proponer. Pero usted finalmente... El que propone de acuerdo a la Constitución es el presidente del Consejo de Ministros. Sin entrar en debate, usted ya se puso de acuerdo con la declaración que había hecho. No. En los términos que había utilizado el acusado con el suyo. Usted dijo propuesta, él dijo que había sido una sugerencia. Bueno, y no hay ninguna contradicción. Por para eso, el señor entonces, Fujimori, la palabra es sugerencia, para mí es una propuesta, o sea, le propongo. A eso voy. Y, sí, señorita. Acérquese, si está hablando con su patrocinador. No, quería decir, a la sala... ¿Cómo no? Diga usted. Sí, lo que yo quería decir es que el señor fiscal saca una conclusión de que el señor Fujimori se hubiera puesto de acuerdo con el ingeniero Fujimori. Y eso es algo que él concluye. Para nada. Voy a hablar con el señor. No, pero sí aclaro que eso no. En absoluto. No. Son diferentes interpretaciones, no es correcto. Pero bueno. Ya, ahí paramos acá. Ya. Muy bien. Testigo, usted hizo conocer al general Torres Aciego que había sugerido el nombramiento como ministro, su nombramiento como ministro de Defensa. En absoluto. ¿Usted tenía algún parentesco, tiene algún parentesco con el general Torres Aciego? En absoluto. Somos colombroños, para su conocimiento. ¿Eso qué significa? Personas que llevamos el mismo apellido pero no tenemos parentesco, eso se llama colombroños. Para que todos nos enteremos. ¿En algún momento usted recibió el encargo del señor presidente, y ese entonces hoy acusado Fujimori, de que usted hiciera algunas propuestas de nombramiento a integrantes de las Fuerzas Armadas? En absoluto. Ser una potestad exclusiva y excluyente del jefe supremo de la Fuerza Armada y de los comandos de los institutos
que proponen los comandantes generales, proponen al presidente y el presidente toma la decisión. Está en la ley de situación militar. Usted en su declaración instructiva del caso allanamiento ha manifestado que usted tenía injerencia, es decir, dominio sobre determinadas áreas. ¿Es eso correcto? Señor, el marco